Muy buenas a todos, compañeros y compañeras. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. En el vídeo de hoy vamos a retomar el tema del último vídeo, que es el tema de los acuarios de biotopo. Vamos a hablar sobre los acuarios de aguas negras y qué debemos tener en cuenta para que un acuario sea un acuario de biotopo. Este es un tema que surge de un debate o de una propuesta que hace en Instagram mi amigo Nino, de Aquas Nino, y además en ese debate entra Alex de Alex Topper en Instagram, que también es un amigo conocido, en el que hace un vídeo hablando sobre los acuarios de aguas negras, el bioscaping, que es un biotopo, y cómo relacionarlo entre todo, ¿no? Y a mí me dio la idea de hacer este vídeo hace ya tiempo, y por eso también lo quería hacer unido con el anterior, y porque, bueno, siempre se habla mucho del biotopo y me parece muy importante darle forma a todo esto. Así que espero que os guste. Alex, Nino, por favor, no os enfadéis, va con cariño. Venga, vamos a por ello. Bueno, lo dicho, es un vídeo donde obviamente creo que está bien abrir ese pequeño debate, nos conocemos, es un debate sano, por tanto, me parece que me permite la posibilidad de abrir este debate, ¿no? En este debate, Alex, en su exposición, hizo un vídeo bastante chulo en Instagram, lo podéis ver en su perfil, dice que habla del bioscaping, el biotopo y los acuarios de aguas negras, ¿no? Y como que hay un punto de coincidencia entre ellos y tal. Entonces, yo hoy lo que quiero hacer es remarcar una cosa. Esto lo tenéis publicado en mi vídeo de biotopos de hace años, lo tenéis también publicado en mi página web. Es la diferencia de lo que es un acuario por tipos de agua, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Un acuario de aguas negras no tiene por qué ser un biotopo. Esa es la frase que yo digo. Un acuario de aguas negras no tiene por qué ser un biotopo. Pero un acuario de aguas negras puede ser un biotopo, ¿vale? ¿Define el tipo de agua cómo es, si es un biotopo o no? No. Lo que define si es un biotopo o no es lo que hablamos en el vídeo anterior, que sea de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Y después, dentro de esto, puede ser de aguas negras o puede no ser de aguas negras. Hay 3 puntos sobre el agua que debemos fijarnos a la hora de hacer un biotopo. El primero de ellos es si el agua es rápida o lenta, es decir, las aguas de los ríos pueden ser con más flujo o con menos flujo. Los acuarios se pueden hacer con mayor potencia de un filtro o con menor potencia de un filtro, poniendo una bomba. Eso convertiría un acuario en aguas rápidas o lentas, o medias, pues como lo queramos llamar. Después tenemos 2 tipos más. Son los acuarios cristalinos, de aguas cristalinas, y de aguas turbias. Es decir, hay ríos que tienen mucha turbidez en el agua debido a la cantidad de minerales que arrastran, restos vegetales, restos orgánicos. Entonces esos acuarios son muy turbios, y hay acuarios que son, o ríos que son cristalinos. Por tanto, un acuario de biotopo puede ser cristalino, medio o turbio. Y luego hay acuarios con taninos y sin taninos. Hay acuarios de aguas negras y acuarios que tienen el agua blanca, más blanca, entendamos blanca, blanquecina. O hay acuarios o ríos que tienen, no me doy por decir acuarios, hay ríos que tienen las aguas de otras tonalidades que pueden depender también del color que tenga el fondo del río, el fondo del sustrato. Por tanto, ¿es un acuario de aguas negras un biotopo? No siempre, ¿vale? Podemos hacerlo, puede serlo o no. Entonces, ¿por qué me parece importante esto? Pues porque, como digo, no hay que competir. Esto no va de competir. No importa si tu acuario es de aguas negras, pero no es un biotopo. Si tu acuario es bonito, ¿qué problema hay? Tienes un acuario de aguas negras, que es bonito, con peces que pueden convivir o no en un espacio, y en un acuario que recrea o no un biotopo. Ya está, no hay ningún problema, es perfecto. Entonces, quería coger esta reflexión y este espacio que decía Nino y Alex, porque creo que en los últimos años, bueno, en los últimos años no, yo creo que desde que estoy en YouTube, hemos tenido, y YouTube fue el culpable, de ese término del biotopo estricto, y entonces empezamos como a competir por si un biotopo era mejor o peor, y
yo en los últimos meses, reflexionando y cada vez más, me di cuenta de que hemos abierto un mundo de competencia eh, que no tiene mucho sentido. Entonces, el biotopo puede ser de muchas maneras y puede tener aguas negras o no. Eso es la clave. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber si un acuario de aguas negras es un biotopo o no? Esta es la clave de todo. Esta es la clave de todo. Primero, la similitud con el lugar elegido. Que sea similar al lugar elegido. Es decir, que las rocas tengan un color parecido, que las maderas tengan un color parecido, que el sustrato tenga una forma parecida. Es decir, que el espacio se recree de ese mismo tipo. Ojo, no tengo que utilizar roca calcárea en un acuario de, por ejemplo, que recree una zona del lago Tanganica, porque aunque la roca allí pueda tener esa cal, esa dureza, si yo tengo ya un agua que me sale a un pH de 7-8 y con una dureza de 10 en mi grifo, puedo utilizar rocas grises que no modifiquen los parámetros, pero que se parezcan visualmente a las del biotopo. O si yo tengo un acuario de aguas blandas, no tengo por qué modificar la dureza de mi agua con las rocas, ¿vale? Entonces, simplemente hablamos de similitud, se tiene que parecer, porque tiene que ser viable. Si yo a un acuario con un pH tan alto le meto roca que además libera todavía más dureza al agua, me va a subir más el acuario, me lo va a hacer posiblemente inviable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por otro lado está el tema de las plantas y los animales. En mi opinión, tiene que ser plantas y peces con fenotipo salvaje. Es decir, para mí, un biotopo para guppies, por ejemplo, un espacio en Venezuela dedicado a los guppies, no puede tener guppies full red, blue moscú, cola de no sé qué, no. Tiene que ser guppies con fenotipo salvaje, que es muy difícil encontrarlos ya, ¿vale? Pero bueno, tendría que ser de ese tipo. Un acuario de escalares, para que sea un biotopo, en mi opinión, tiene que tener los escalares con el fenotipo salvaje, con sus rayas verticales, el fondo gris, luego podrá tener espacios concretos, pero ¿por qué digo esto? Pues porque si estamos intentando de recrear la naturaleza, para ponerle el nombre de biotopo, tenemos que saber que eso es lo que hay allí. Ahora, ¿quieres montar un acuario de escalares idéntico a un biotopo y ponerle escalares negros? Perfecto, no pasa nada. Lo único que no le podemos poner ese nombre de biotopo, pero no es un problema, es un acuario precioso y no pasaría nada. O, por ejemplo, los discos. Un disco criado en cautividad con coloraciones creadas por el hombre no formaría parte de un biotopo. Por tanto, no podríamos decirlo. No pasa absolutamente nada, simplemente hay que saber lo que tenemos, pero no es ni mejor ni peor. Es lo que he venido a decir durante muchos años ya en esto. Y luego tendríamos la recreación del medio natural, es decir, si por ejemplo un lugar tiene cuevas con las rocas, tiene estructuras con maderas, tiene hojas, tiene pues toda esa forma, estéticamente como es, tenemos que respetarlo, ¿vale? En el biotopo. Esto es también importantísimo. Y ya por último, la población de los habitantes. Es decir, respetar, por ejemplo, si hacemos un biotopo para coridoras, las coridoras tenemos que entender que no van en grupos de 5 ejemplares o no viven 2 ejemplares, viven en grupos de entre 20 y 300 ejemplares, ¿vale? Entonces, pues poner 15 o 20 coridoras en un acuario pues sería lo ideal. Por ejemplo, los tetras no viven en grupos de 8 cuando hablamos y vemos las fichas de los peces. Mínimo 8, bueno, ponemos mínimo 8 porque con 8 ya se empiezan a sentir mejor, pero viven en grupos de cientos de ejemplares. Entonces, por lo menos un grupo de entre 20 y 30 ejemplares, pues haría que estuvieran mejor. Todo esto es importante que lo respetemos. O con el tema de las plantas, por ejemplo, si tú tienes un espacio concreto, las plantas no suele haber más de 2 o 3 especies en un espacio pequeñito, ¿vale? No suelen estar juntas, suelen estar por zonas agrupadas, por tanto estaría bien que respetáramos también el número de plantas o la cantidad de especies de plantas que ponemos. Si utilizamos botánicos, pues estaría bien respetar el número de tipos de botánicos. Es decir, en un espacio concreto, los árboles que hay, no hay
15 tipos de árboles juntos en 100 metros, 15 especies distintas, se suelen agrupar más por espacios, aunque hay lugares donde sí, pero lo normal no es eso. Por tanto, si yo tengo 6 hojas diferentes en el suelo de un acuario, pues hace que pierda esa naturalidad, esa forma de serlo. Entonces, ahí es donde está la clave de todo esto. ¿Es un acuario de aguas negras un biotopo? Puede que sí, pero depende de muchos otros factores. Así que espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre todo esto del tema del biotopo y pronto vamos a hacer un vídeo hablando sobre el biotopo. No es un biotopo. Venga, ya os lo explicaré. Sobre el acuario de las esquifias, que no es un biotopo, ¿vale? Iba a serlo, pero no lo es. Haremos otro sobre el de Congo. No sé si lo podremos llamar biotopo o no. Seguramente sí, pero veremos y hablaremos de esto. A lo mejor no es un biotopo por nombre, pero bueno. Y espero que después del verano pueda tener peces. Esto iba a ser un biotopo de tipo 1 de un río concreto de Australia, pero no hay manera de que el proveedor me traiga los peces. Llevo ya 4 meses pidiendo de los peces, no llegan, ningún proveedor los tiene, aunque todos los tienen listado. Entonces es muy probable que acabemos pasando de un biotopo de tipo 1 a un biotopo de tipo 3, donde respetemos la zona del norte de Australia, pero lo hagamos de otra manera porque no he podido llevar a cabo el proyecto finalmente. Tanto las, a ver, que tengo que mirar ahí, tanto las plantas como los elementos, el tipo de madera, el tipo de roca, todo se adapta a un lugar concreto en el norte de Australia, pero no consigo los peces. Por tanto, pues le tendremos que quitar el nombre de biotopo 1, le pondremos un biotopo 3 y ya está. No pasa absolutamente nada. Me duele, pero sigue siendo un acuario que voy a disfrutar y que no hay ningún problema con él. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que le deis muy fuerte al botón de like, os suscribáis si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Hasta luego.